myschool-365.com. ¿Qué tal? Ya estás en otro ejercicio de física. Recuerda, si no te coinciden las páginas y los ejercicios con los que nosotros usamos, porque usamos la versión de internet, consulta la versión o consulta con nosotros para ayudarte a ubicar el ejercicio con el video correspondiente en tu texto. El ejercicio 21 dice: calcula la resistencia máxima del amperímetro que tenemos que conectar en el circuito de la figura para medir la intensidad de la corriente con un error relativo inferior al 1%. Entonces tenemos el error relativo inferior al 1%. Te voy a indicar algo que después te voy a aclarar, ¿de acuerdo? Primero, vamos a tener dos corrientes. Primero, la intensidad de corriente. Voy a poner aquí intensidad, pero eso sin el amperímetro. Voy a poner el amperímetro de esta manera. Entonces a la intensidad sin el amperímetro le voy a llamar I, ¿de acuerdo? Que es la intensidad original. Voy a ponerle aquí original. ¿De acuerdo? Y la otra intensidad, que es la intensidad con el amperímetro. Que a esta le voy a poner una I con una comita arriba, ¿de acuerdo? Esta es la intensidad con el amperímetro, la intensidad sin el amperímetro y esas son las que vamos a evaluar. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la intensidad, cuando colocamos un amperímetro, disminuye levemente, ¿de acuerdo? La intensidad del circuito. O sea que esta intensidad con el amperímetro es menor a esto. Dicho esto, te voy a resumir lo siguiente. La intensidad, cuando yo conecto un amperímetro, es el 99%, de acuerdo a lo que me dice aquí. Como me dice que el error relativo es del 1%, entonces 100 menos 1, 99, sería el 99% de la intensidad original. ¿De acuerdo? O sea, lo que te estoy diciendo es lo siguiente, que la intensidad del amperímetro equivale al 99% de la intensidad original. Te voy a demostrar esto rápidamente para que veas. Nos dice que el error relativo es del 1%. A mí me conviene expresar sin el porcentaje. Para expresar sin el porcentaje basta con dividir ese valor para 100 y me queda que es de 0.01. Así es como vamos a usar ese valor. ¿Qué es el error relativo? El error relativo es el valor absoluto de la intensidad ahorita con el amperímetro menos la intensidad original y esto sobre la intensidad original. ¿De acuerdo? Así es como vamos a hacer. Bien. Para no tener, como yo te había dicho, esta intensidad es menor a este, me va a quedar negativo y el valor absoluto lo voy a poner positivo. Para evitar poner el valor absoluto, lo que yo voy a poner es de la siguiente manera. Más bien al revés, ¿no? La mayor menos la menor sobre la intensidad. De esta manera ya nos quedamos sin el valor absoluto. Bien, ahora voy a copiar para poder explicar lo que te voy a indicar. Voy a tener que despejar este valor. Así que este se va para arriba y multiplica y me va a quedar que es el error relativo por la intensidad original, es igual a la intensidad original menos la intensidad con el amperímetro. Ahora puedo pasar esta intensidad acá y esto que está acá para que me quede despejada la intensidad con el amperímetro, que me va a quedar que es la intensidad original menos el error relativo por la intensidad original. La intensidad original, como veis, es el factor común. Entonces, la intensidad con el amperímetro es la intensidad original por, como tengo dos términos, tienen que haber dos términos internamente. El primero es 1 y el segundo es el error relativo, porque este es común para los dos. Ahora, el error relativo es de 0.01, entonces la intensidad original es intensidad por 1 menos 0.01. Y entonces la intensidad equivale a 1 menos 0.1 es 0.99, que es lo que te decía, ¿no? 0.99 por la intensidad original. Que eso es la manera en la que voy a utilizar. No la voy a utilizar así, sino así. Pero era con el afán de que veas que así es como se halla, así es como quedaría la relación entre las intensidades. Ahora, lo que voy a aplicar es la ley de Ohm generalizada en ambos lados para poder despejar la resistencia externa. Lo que debes saber es que un generador tiene una fuerza electromotriz E, que no nos especifica el ejercicio, así que lo vamos a dejar expresado, y una resistencia interna R minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se va a ver la ley de Ohm generalizada? Bien, para la intensidad, la ley de Ohm, la intensidad
sin el amperímetro sería la fuerza electromotriz. Normalmente lo voy a escribir como es, ¿no? Menos la del motor sobre la resistencia externa más la resistencia interna del generador más la resistencia del motor. Pero como no existe motor en este ejercicio, entonces esas partes del motor se van. Entonces me queda que la intensidad es igual a la fuerza electromotriz del generador sobre la resistencia externa más la resistencia interna. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se ve ahora con el amperímetro? Presta atención, voy a colocar el amperímetro en serie, no importa si lo pongo aquí o acá, a la final están en la misma línea con R. Entonces, nuestro amperímetro lo voy a colocar en serie, ¿de acuerdo? Tenemos ahí mi amperímetro. Y el amperímetro tiene una resistencia propia, una resistencia interna muy pequeñita, pero finalmente una resistencia interna. Muchas veces se la quita, ¿no? Entonces, al aplicar la ley de Ohm generalizada, me quedaría que la intensidad nueva ahora es la fuerza electromotriz del generador. Sería menos la fuerza del motor, pero ya dijimos que esa no hay. Y esto sobre la resistencia total. No voy a poner así solo por seguir el mismo lineamiento. La resistencia externa más la resistencia interna del generador más la resistencia interna del motor y más ahora se suma la resistencia interna del amperímetro. Pero habíamos dicho, ¿no es cierto?, que motor no hay en este ejercicio. Así que esto se va. Me queda entonces que la intensidad ahora con el amperímetro es la fuerza electromotriz sobre la resistencia externa más la resistencia interna del generador y más la resistencia ahora del amperímetro. En este caso entonces vamos a tener que estas fórmulas ingresarlas acá, ¿de acuerdo? Entonces si sigo con lo que tenía acá, la intensidad del amperímetro, copio esto que es la equivalencia, equivale a la fuerza electromotriz sobre la resistencia externa más la resistencia interna y más la resistencia del amperímetro. Y este es igual a 0.99 que multiplica ahora a la fórmula de la intensidad, a esta fórmula de acá, que sería la fuerza electromotriz externa sobre la resistencia más la resistencia interna. Así es como me quedó. Bien, lo que voy a hacer es tratar de despejar nuestra resistencia, ¿sí? Y para ello lo que tenemos que hacer es aplicar una técnica que se llama multiplicación en cruz. Es decir, que tomo todo lo que está aquí abajo y multiplico por este valor de acá arriba. Y tomo todo lo que está aquí abajo, en cambio así, todo, y multiplico por el valor que está acá arriba. De tal manera que me quede mucho más sencilla la expresión. Entonces me va a quedar que es la fuerza electromotriz por la resistencia externa más la resistencia interna es igual a, esto es 0.99 E, 0.99 fuerza electromotriz, y esto por todo lo que traigo del otro lado. Entonces por la resistencia interna y más la resistencia interna del amperímetro. Es sabido que cuando dos valores iguales están multiplicando a ambos lados, porque estos están multiplicando estos valores, puedo simplificarlos. Entonces se van estos dos y me queda la expresión solo en términos de resistencia. Entonces me queda que la resistencia externa más la resistencia interna es 0.99 que multiplica a la resistencia externa más la resistencia interna y más la resistencia del amperímetro. Bien, lo que hago a continuación es voy a multiplicar este valor de forma distributiva, quedándome que la resistencia más la resistencia es igual a 0.99 R más 0.99 R minúscula y más la resistencia del amperímetro, ¿de acuerdo? En este caso estos valores paso a restar al otro lado, ¿cierto? Y me va a quedar que es R, a ver, sería R menos 0.99 R mayúsculas, me va a quedar que es 0.01 R mayúscula, más R minúscula, que es la resistencia del generador, menos 0.99 R minúscula, 0.01 R minúscula. Y esto en este caso, aquí me olvidé, ¿no? Aquí sería 0.99 resistencia del amperímetro, porque es distributiva, casi lo dejo así. Bien, esto va a ser igual a 0.99 la resistencia del amperímetro. Bien, voy a tomar esto para seguir haciendo por acá, en este espacio que me quedó aquí.
Entonces tengo que esto es, nota que yo aquí puedo sacar el factor común que es 0.01, 0.01, y me va a quedar que es por resistencia externa más resistencia interna. Esto es igual a 0.99 la resistencia del amperímetro. Y ahora finalmente este valor paso a dividir y me queda 0.01 resistencia externa más resistencia interna sobre 0.09. Esta es la resistencia del amperímetro. Divido 0.01 para 0.99, perdón, 0.99. Y finalmente me va a quedar que la resistencia del amperímetro, la resistencia máxima que debe tener la resistencia del amperímetro es, voy a tomar esto, sería 0.01 dividido para 0.99. En este caso me va a quedar que es 0.01 aproximadamente. Voy a poner con 4 cifras decimales. 0.0101 resistencia externa más la resistencia interna. Y este es el valor que debe tomar la resistencia del amperímetro. Como ves, ha sido un trabajo bastante extenso, ¿sí? Pero requerido de los procesos algebraicos que tú debes practicar, que tú debes ya conocerlos, ¿de acuerdo? No te olvides que esto tiene que ver con despeje de ecuaciones, el correcto despeje, perdón, de las ecuaciones. Tiene que ver con que hagas bien los cálculos a través de los procesos algebraicos. Vale que lo practiques si todavía tienes dificultades con ello. Practica, que tú vas a ver que en muy poco tiempo vas a ganar mucha agilidad, ¿de acuerdo? De esta manera hemos hallado la resistencia máxima del amperímetro para que cumpla con la condición que nos pedía, es decir, la condición de que solo haya un error relativo del 1%. Si tienes dudas o inquietudes, contacta con nosotros a través de nuestros contactos oficiales o a través de redes sociales. Tú eres muy capaz. Nos vemos en los siguientes videos.